Bueno, pues muchas gracias a toda la mesa. Y me gustaría invitar a la última, pero no por ello menos importante, mesa del día para cerrar ya la jornada. Entre ellos al doctor Antonio Ries como moderador, entre otras cosas, presidente a seguir. Por favor, Antonio. Y también me gustaría llamar al doctor Pablo Bárcena, a la doctora Leonor Ortega, al doctor José Luis de Pablo y al doctor Sergi Rovira. Por favor. Bueno, gracias por estar aquí aguantando la última charla, porque, Juanjo, la tuya era la penúltima, pero la nuestra es la última. Y vamos a hablar del futuro de la reproducción, del futuro del laboratorio, pero creo que es lo que llevamos hablando durante todo el día. O sea que realmente poco creo que distintos vamos a poder decir, pero sí que me gustaría bajar un poco el nivel, porque creo que lo hemos planteado de una forma muy teórica, muy utópica, muy bonita, pero que igual los que lo vemos más desde el punto de vista del laboratorio tampoco lo tenemos todo tan claro. Igual tenemos que bajar un poco las pretensiones. Y quiero hacer referencia a una cosa que ha dicho Meseguer, que ha dicho Marcos, que es que la automatización no va a hacer desaparecer los embriólogos. Y eso es un mantra que venimos oyendo continuamente. Y está claro que cuando hablamos del futuro, estamos pensando en automatización, estamos pensando en perfeccionar nuestros laboratorios. Y, bueno, pues es algo que oímos continuamente. Y es la pregunta que me gustaría lanzaros a vosotros. ¿Pensáis que este futuro, que esta automatización va a hacer que desaparezcamos los embriólogos? No, menos mal. Pues nada, me encanta. Yo había metido una intermedia, que era, ¿creéis que va a hacer que haya menos embriólogos? Pero bueno, como era un sí o no. Vamos a dejarlo, dice Marta que habrá más, pues vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, hemos hablado de muchas cosas durante esta jornada, basándonos mucho en temas técnicos. Y, bueno, pues tengo cierta querencia a hablar también de cuestiones humanas, de cuestiones de nosotros como profesionales que estamos dentro de los laboratorios y que, como todos sabéis, desde ASEVIR llevamos ya tiempo trabajando intentando conseguir que se nos reconozca como profesionales sanitarios. Muchas veces nos dicen que para qué, que realmente eso no haría falta. Pero yo creo que todos tendríamos experiencias que podríamos contar. Yo ahora os puedo contar una que ha ocurrido recientemente, que es que una importante farmacéutica con la que hemos colaborado continuamente durante muchos años ha decidido que en sus reuniones anuales pues, los embriólogos no podemos estar porque no somos profesionales sanitarios y entonces no podemos acudir a una reunión en la que se hable de medicamento. Bueno, pues es un tema controvertido que nosotros precisamente estamos peleando por conseguir ese reconocimiento. A todos los niveles nos reconocen esa categoría profesional y, en cambio, nos encontramos con estas situaciones que son un poco irregulares. Pero me gustaría conocer vuestra opinión. Me gustaría conocer, por ejemplo, Leo, ¿tú piensas que esta falta de reconocimiento profesional nos está perjudicando de alguna forma? Bueno, primero de todo, gracias a Nasser y a Igenomics por invitarme a estas jornadas, tanto a participar como a estar aquí un ratito en esta mesa de debate. Ha sido un día muy productivo. Y, bueno, contestando a tu pregunta, sí que creo que es necesario, Antonio, que haya este reconocimiento a nivel profesional de los embriólogos. El 90% aproximadamente de los profesionales que trabajamos en los laboratorios de reproducción asistida pues somos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, carreras diversas. Como todos sabemos, esta especialidad no existe y esto pues, al final nos genera problemas pues, de diversa índole, desde indeterminación de nuestras tareas y nuestras responsabilidades, indeterminación a veces en nuestros contratos de trabajo, ya que muchas veces pues, estamos contratados como técnicos, como administrativos, como biólogos. Es un poco variable la situación.
A la hora de buscar trabajo en el extranjero, pues también es un problema, ya que no estamos especializados y no podemos acceder a algunos puestos de trabajo. Y bueno, luego si nos ponemos en el punto de vista más pejiguero y más problemático, a veces incurrimos incluso en situaciones de ilegalidad, ya que pues, estamos accediendo pues, a historiales médicos sin ser profesionales sanitarios. Accedemos, por ejemplo, ahora al SIRA. Nos han dado permiso, pero solamente pueden acceder profesionales sanitarios. Estamos trabajando todos en centros sanitarios como profesionales sanitarios, pero no estamos introducidos en el REPS, en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Entonces, bueno, concretamente lo que más me puede preocupar a mí, desde mi opinión personal, es que al final no tenemos una especialidad, no hay una cualificación determinada para ocupar estos puestos de trabajo y es probable pues, que puedan acceder profesionales a nuestros puestos de trabajo que no tengan la cualificación suficiente. Y de esta manera pues, también podemos perjudicar a las pacientes y la calidad de nuestro trabajo. Sé que es un tema que, Asever, y tú has sido el defensor de todo este tema desde el principio, desde que llegaste a la presidencia. Y sí que es cierto que se están intentando tomar medidas para solucionar este tema. Bueno, sabemos que hay una tendencia por parte de los partidos políticos que quieren establecer este tema y no se sabe cómo, porque no han hecho una ruta de acción. Pero sí que se está recabando la información necesaria para establecer esta especialidad y que se nos reconozca como profesionales sanitarios a los que estamos trabajando ya en los laboratorios. Seguro que tú nos puedes adelantar información off the record que nos puede alentar para el futuro embriólogo. Sí que es cierto que todos los organismos, partidos políticos, todos están de acuerdo en que es una irregularidad y de forma indirecta reconocen que hay que solucionarlo, que son los profesionales sanitarios. Y la prueba es que participamos en comisiones nacionales donde tenemos acceso a historias clínicas, nos están acreditando, como tú has dicho, para meter los datos en el SIRA, que de otra forma no podríamos. Otra cosa es la forma de hacerlo. Y al final hemos visto históricamente que depende de la persona que esté allí en la dirección general, que coja el toro por los cuernos y que en esos momentos decida que es algo que quiere realizar. En estos momentos, bueno, tenemos que aprovechar el impasse que genera las próximas elecciones para intentar aprovechar que eso genere un beneficio. Pero bueno, sí que es cierto que hay una tendencia que vamos a ver si lo conseguimos de una, perdona la expresión, puñetera vez, pero bueno. Porque en cambio, fruto de todo esto, lo hemos visto esta jornada, estamos continuamente pensando que tenemos que aumentar nuestros conocimientos, manejar tecnologías más complicadas, bioinformática, no hacer bioinformática, sino conocer muchos conceptos que realmente en principio no son desconocidos. Y estamos hablando de muchos avances que hemos visto estos días que realmente, Pablo, no sé si consideras que los tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que todos habréis oído hablar de un proyecto que hay por ahí, de una caja mágica en la cual metes por un lado óvulos y espermatozoides, te hace todo el diagnóstico, te hace la fecundación, la ICSI te hace todo el diagnóstico, selecciona qué embriones transferir, selecciona qué embriones congelar, incluso los congela. Hay un proyecto además que mueve muchísimos millones que puede ser una panacea. ¿Tú realmente ves que eso es algo que vayamos a tener aquí ya pronto? Buenas tardes. Antes de nada, también dar las gracias a Genomics por la oportunidad que nos ha dado, que me ha dado de estar aquí con vosotros, y gracias a vosotros, compañeros de la mesa, porque sin menospreciar a nadie creo que es la mejor mesa del día. Bien. Y después de esto, evidentemente, después de ver cómo ha ido evolucionando la reproducción asistida, todas las nuevas tecnologías que han salido, que están surgiendo y que cada vez se implementan, y la velocidad que está tomando, bueno, pues es innegable el hecho de pensar que estas tecnologías que ya están asomando a la cabeza, esto de las máquinas que van a automáticamente denudar el ovocito, inseminarlo y demás, que están a punto de aparecer. La vitrificación automática también está, vamos, prácticamente ahí y en breve lo tendremos disponible en nuestros laboratorios. Evidentemente, no es, lo normal es pensar que al final todos estos dispositivos van a estar unificados en un mismo soporte y que, aunque nos cueste creerlo, vamos a tener pues eso, un módulo de trabajo en el cual meteremos la materia prima, que serán óvulos espermatozoides, y de manera automática, bueno, pues a través de chips de microfluidos y demás, hará todo el proceso y obtendremos al final pues
el embrión ya totalmente seleccionado para transferir o vitrificado y guardado hasta el momento en el que el paciente pues, nos solicite y le convenga hacer la transferencia. Y en realidad esto es un hecho que va a ocurrir y no va a ser dentro de mucho tiempo, desgraciadamente. No, a ver, yo creo que no lo voy a ver. ¿Tú crees que lo vas a ver? Bueno, espero que sí, pero sí. De todas formas, evidentemente esto va a tener una serie de ventajas muy grandes porque bueno, nos va a permitir aumentar muchísimo la eficiencia de los procesos, va a disminuir muchísimo los gastos, y lo cual quiere decir que quizás va a haber más gente que pueda optar por las técnicas de reproducción asistida, lo cual está bastante bien, porque al fin y al cabo las técnicas de reproducción asistida es algo que hoy por hoy solo se le permite a una parte de la sociedad, y esa parte sería buena. También el hecho de hacer mucho más estandarizados los procesos de laboratorio. Si todos los laboratorios tienen la misma máquina, esta va a funcionar igual aquí que en Japón. Entonces, pues va a ser estandarizado un poco el proceso de generación de embriones. También es cierto que hay que tener un poco de cuidado con el hecho de caer en el hecho de generar una factoría de embriones, ¿no? que también es un error muy grande que no se puede deshumanizar hasta este nivel nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que habría que tener un poco de cuidado con eso, con el hecho de no olvidarnos de que es un proceso humano y que no hay que deshumanizarlo de esta manera, ¿no? Un mundo feliz. Exactamente. Y a ti, Jesús Luis, yo te quería preguntar, pero después de lo que ha dicho Gorka, que no está, sobre que van a desaparecer todas las técnicas de screening, ¿está? No, te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que realmente las técnicas de screening van, y además es que estamos viendo que aparecen nuevas técnicas, aparece el PGT para poligénicas, quiero decir que al final son técnicas de screening que obviamente no tenemos que interpretar que van a ser técnicas para eliminar embriones, pero sí para priorizar su transferencia? Obviamente nuestra responsabilidad será aclarar esa información y que los pacientes lo entiendan. Pero ¿tú compartes que van a desaparecer o crees que va a seguir evolucionando las técnicas de screening y que las vamos a tener realmente durante mucho tiempo? Hola. Bueno, primero agradecer también a Igenomics y a Nasser, que por cierto me gusta mucho tu estilismo de hoy. Vas muy elegante. Vamos a ver, se ha hablado hoy de todo absolutamente, no es que somos la última mesa y es difícil, sí sacar conclusiones, pero no hablar ni repetir todos los temas que ya se han hablado. Lo que dice Gorka, pues bueno, habrá que preguntarle. Gorka ya sabéis que siempre es muy echado para adelante y ahí lo deja, ¿no? Que veremos en 2 años. Yo creo que estamos sufriendo una evolución. No estamos hablando ya ni de debates de si biopsia en día 3, ni si biopsia en blasto. Lógicamente ya tenemos todos muy claro lo que hay que hacer. Que se haga de una manera, hatching en un momento, hatching en otro, cuando se haga la biopsia. Eso, es cuestión de logística y buen hacer de cada laboratorio. Yo simplemente como recomendación creo que lo único que hay que hacer es tener en cuenta que el blasto que se biopsie, ya sea de una escuela u otra, sea un blasto con un número de células adecuado en un blasto temprano, que muchas veces con ese hatching que se hace en día 3 estamos provocando ese hatching artificial y por lo tanto se puede biopsiar antes de tiempo y eso puede dar problemas en la implantación. Ya nos han hablado del tema no invasivo, todo lo que está evolucionando, toda esa concordancia que ya tenemos, que quizá nos falte, ¿no? Tenemos tan instaurado en los laboratorios de reproducción asistida lo que es el PGTA, que parece que nos cuesta dar ese paso, ¿no? al no invasivo, y parece que tenemos un miedo o parece que esa concordancia no es la suficiente para llegar a cambiarlo, pero yo creo que claramente con lo que estamos viendo ya a día de hoy, creo que debería al menos coexistir ambas técnicas, con una indicación quizá para cada una, pero yo creo que debería existir una coexistencia. Todo el tema del día de score que ha hablado Marcos, todo el tema de la inteligencia artificial. El año pasado, tanto Marcos como yo, en esta misma mesa hablamos cada uno de nuestro libro, pero era muy parecido, que coincidimos voy a hablar del mío, que es un estudio que hicimos con tema de análisis de imagen, con un análisis de imagen muy potente, tema de ingeniería, y lo que pretendíamos hacer era ver qué concordancia había
con embriones biopsiados en día 5, ver el resultado del PGTA y ver qué concordancia tenía con un análisis de imagen de ese blastocisto. La N nuestra pues no es la N que me gustaría, lógicamente. Nuestras clínicas son más bien medianitas y la N no era suficiente, ¿no? Pero tuvimos una concordancia de más o menos un 75%, que dices, bueno, pues no es mucho, pero es algo, ¿no? Y con una N mayor, aparte hubo muchísimos problemas para poner a punto todo ese análisis de imagen, ver qué fotos se tomaban y en qué momento para que realmente todo el machine learning y el deep learning que también comentaba Marcos es la herramienta necesaria para poder analizar todo ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Incluso screening, no screening y técnicas no invasivas y todo esto que estoy comentando, ¿no? No sé si en 2 años, yo 2 años quizá lo vea un poco prematuro, pero que sin duda vamos hacia ahí y que llegaremos. Vale, y para ti o para alguno de los que estáis aquí, ¿creéis que vamos a incorporar Yo es que estoy muy interesado con el tema de las poligénicas y el PGTP que ya se está realizando en Estados Unidos. Yo considero que puede ser una vía que pueda venir aquí a España pronto. No sé qué opináis de eso. No sé si habéis oído hablar del PGTP. Sí, ¿no? Bueno, yo lo conozco hace muy poquito tiempo realmente, de las siglas Pre-Implantation Genetic Testing for Polygenic Risk. Y al final, ¿qué significa esto? Son desórdenes poligénicos que al final no dejan de ser enfermedades que son causadas por cambios genéticos en más de un gen. Ejemplo, detección de un montón de tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, esquizofrenia, hipertensión, ataques de miocardio. Eso lo podemos hacer en los embriones. Se puede detectar, se puede realmente detectar un valor de probabilidad, de riesgo de padecer ese tipo de enfermedad. Aquí el problema que yo veo es la cantidad de cómo gestionamos toda esa información. Voy a poner un ejemplo. Sin más, una pareja viene a una clínica de reproducción asistida, se va a hacer un tratamiento, se va a hacer un PGTA y tiene una historia familiar de diabetes, por ejemplo. Vale, vamos a analizar los embriones y el primer problema que encontramos es que la diferencia entre los índices de probabilidad entre embriones es muy pequeña. Vamos a hablar de un 36 de un embrión frente a un 45 de posibilidad de padecer una diabetes. ¿Qué embrión transferimos? Lógicamente del 36, aunque la diferencia no sea mucha, pero también tenemos que tener en cuenta esa calidad embrionaria. ¿Qué calidad embrionaria tenemos? Quizá ese 36 tenga una calidad embrionaria peor que el de 45 y realmente tampoco es tanta la diferencia. El segundo problema que nos encontramos es, vale, decidimos ese de 36 con una calidad un poco peor, pero ¿qué pasaba si hubiéramos estudiado qué posibilidades de infarto tienen esos embriones, qué probabilidades de tener un infarto en un futuro? Y resulta que ese embrión era el que más posibilidades de infarto tiene. No lo hemos analizado, no es cuestión de analizar todo, creo yo, ¿no? Porque ya todavía sería mucha más información. Y tercer punto, todos sabemos que los desórdenes poligénicos se ven afectados por nutrición, por estilo de vida y por el medio ambiente. Por lo tanto, quiero decir que por mucho que estemos dando esta probabilidad, una probabilidad de infarto, como estamos diciendo, si el recién nacido vivo que escogemos con menor probabilidad se dedica a beber y a fumar toda su vida, lógicamente la posibilidad que tiene de infarto también puede ser muy alta. Entonces, al final, esto no deja de ser algo en proceso, que todavía queda una técnica experimental, por decirlo de alguna manera. Vamos hacia la medicina preventiva, hacia la medicina personalizada, eso sin duda es el futuro, y vamos teniendo las herramientas, pero solo necesitamos saber cómo gestionar toda esa información para poder explicársela a nuestros pacientes. Sí, efectivamente, al final siempre es problemas de gestión de información. Estoy de acuerdo, pero es nuestro pan de cada día. Entonces, para acabar contigo, Sergi, Marcos nos ha estado contando todo el tema de inteligencia artificial, de las bases de datos, del diagnóstico por imagen, que también José Luis lo ha comentado. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que realmente es
incluso compatible con el PGTA, compatible con la no invasiva. El diagnóstico por imagen tuvo un boom hace unos años, ahora parece que retoma un poquito modificado. ¿Crees que realmente es una opción positiva? Bueno, me ha tocado el último, entonces este es el último agradecimiento que vais a escuchar. Gracias, Nasser. No, el mío, que yo aún no lo he Genomics. Es verdad, que tú hablas mucho. Yo creo que es innegable que, sobre todo, además, desde la irrupción del timelapse, el análisis de imágenes, la cantidad de información que tenemos que procesar o que podemos procesar es cada vez mayor y, además, es humanamente imposible procesarla, con lo cual se hace evidente que hacen falta sistemas de inteligencia artificial. Esto es un hecho. Si lo planteamos en una perspectiva de futuro, ¿qué va a pasar en los próximos años? Bueno, a mí sí que me gustaría rebajar un poco el tono de incertidumbre o de amenaza que parece que nos provoque el futuro, porque, bueno, los que estamos aquí, algunos llevamos unos cuantos años ya dedicándonos a esto y no sé, si miramos lo que hacíamos hace 10 o 15 años, la película ha cambiado mucho. Y ha llevado una evolución, yo creo que muy natural y, bueno, pues a grandes saltos en algunos momentos, pero poco a poco hemos ido avanzando. De hecho, nosotros somos ahora los biólogos del futuro, ¿no? Si nos comparamos con lo que éramos hace 15 años, seguimos aquí, no estamos tan mal. Y yo creo que toda tecnología que llegue, bienvenida sea. Yendo un poco más en concreto a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos, ¿no? Yo creo que no es trabajo de los embriólogos, por ejemplo, procesar estos datos. Yo, como embriólogo, pues si tengo que implantar un sistema de inteligencia artificial en mi laboratorio, un sistema que seleccione los embriones por mí, a mí me parece bien. O sea, si esta selección al final lo que va a provocar es que yo haga una selección más eficiente de los embriones, yo me quito del medio. Yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es poder escoger el mejor embrión a la primera. Otra cosa es si el biólogo tiene que estar ahí metido en comprender el mecanismo de decisión de estos sistemas de inteligencia artificial. Ya acabo. Los mecanismos de decisión interna que tienen estos sistemas. Yo creo que no. Yo creo que básicamente lo que va a cambiar es que estamos ante la irrupción de otro tipo de profesionales en la embriología, pues informáticos, bioinformáticos, especialistas de análisis de imágenes, de inteligencia artificial, que van a trabajar sinérgicamente con los embriólogos en el futuro, que esta relación es lo que va a evolucionar. Yo no creo que ninguna de estas especialidades vaya a desaparecer. Sí que creo que va a evolucionar la relación que vamos a establecer los unos con los otros, pero al final yo creo que nosotros, por lo que nos tenemos que preocupar y lo que es nuestro trabajo en realidad, es de entre todas las herramientas que tenemos para ayudar a los pacientes, que cada vez son más y más diversas, nuestro trabajo es saber cuáles funcionan, es saber qué implantamos en nuestros laboratorios, tener un conocimiento de la mecánica que hay detrás para poder discriminar aquellas que tienen utilidad y aquellas que no la tienen para el tratamiento de la infertilidad de nuestros pacientes. Y yo creo que ese es el rol que tenemos que asumir a partir de ahora. Es verdad que igual hacemos menos ICSI, seleccionamos menos embriones, pero tenemos una serie de herramientas, un abanico cada vez mayor y nuestro trabajo va a ser centrarnos en qué herramientas voy a aplicar para poder personalizar mejor el tratamiento que vamos a dar a los pacientes para sacar el máximo rendimiento de sus ciclos de reproducción asistida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de técnicas nuevas, nos ha mencionado aquí, nosotros en nuestro congreso ya llevamos igual 2 o 3 congresos hablando de este tema, es el tema de la edición genética, que lo tenemos también allí. Sí. Y el PGTP lo vemos incluso lejos, pero la edición genética la tenemos ya aquí. No, la edición genética de hecho, tenemos que empezar a plantearnos que igual llegará un momento que no seleccionaremos embriones, sino que modificaremos embriones. Correcto. No sé qué pensáis de esto. No, mira, yo, claro, el tema de los CRISPR, pues lleva, el sistema CRISPR-Cas lleva unos años dando vueltas.
pero yo lo he conocido hace relativamente poco. Entonces, a mí si me dices, oye, vamos a utilizar un sistema de defensa bacteriano ante la infección de virus ADN y lo vamos a aplicar en embriones humanos, pues yo igual pienso, esto no sé si lo veo claro, pero la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la Dirección General de Ordenación y Reproducción Sanitaria de la Generalitat de Cataluña han decidido que esto va para adelante y han autorizado recientemente a Dexeus a iniciar un estudio junto con la Fundación IDIBEI en la que van a modificar 4 genes que están involucrados en el desarrollo embrionario, ¿no? Y yo creo que entender todo esto, entender cómo funcionan estos genes, nos puede ayudar a comprender pues, por qué algunos embriones de repente detienen su desarrollo o incluso nos va a permitir en un momento dado tratar embriones directamente, embriones que son portadores de una mutación que va a dar lugar a una enfermedad genética. Óyeme, si a mí me preguntas, ¿prefieres seleccionarlo como hasta ahora o prefieres tratarlo y ese embrión lo añades al conjunto de embriones que puedes transferir a tu paciente? Yo te lo digo sin tapujos, yo lo edito si puedo. No hay solo uno, ya hay varios. Hay varios. Ya hay varios puestos en marcha, tanto para silenciar incluso cromosomas como incluso para modificar mutaciones genéticas que generan enfermedades. ¿Tenéis alguna opinión vosotros sobre esto? ¿Lo veis? Mira, aparte de la edición me frena un poco, ¿eh? Me da un poco de vértigo. Ahora Me da vértigo. Supongo que con el tiempo, ¿sabes? conforme O sea, salgan el límite no es estudios. técnico, yo creo que aquí el límite es ético. Aquí lo que va a mandar va a ser la regulación que haya ética y la regulación legal, pero el límite no es técnico. El límite no va a ser técnico. ¿Que vamos a editar genes? Segurísimo. Bueno, es técnico porque aún la técnica no está depurada. Quiero decir, ¿cuántos años hace que estamos clonando una oveja? Y tampoco ha pasado, ¿sabes? No estamos aquí haciendo clones de niños. Lo que quiero decir es que el límite técnico lo superaremos. Exacto. Otra cosa son las barreras que pondremos a nivel legal y a nivel ético, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero técnicamente seguro que se podrá hacer. Está claro que al final el enfoque obviamente es intentar evitar la transmisión de una enfermedad y no se trata de crear un bebé de diseño. No, evidentemente. Eso está claro. Y bueno, estamos hablando de una tecnificación tan elevada que al final, como dijo, no me acuerdo el nombre, en una charla dice, bueno, hablando del CRISPR precisamente, el futuro se va a presentar con laboratorios que dispongan de edición genética con respecto a laboratorios que no dispongan de edición genética. Esto es un futuro, pero una realidad que tenemos ya ahora es que hay laboratorios con mucha disparidad en los equipamientos. Laboratorios menos preparados, laboratorios más preparados, laboratorios bajo mínimos que incluso se podría cuestionar la calidad de asistencia que pueden estar dando esos laboratorios frente a otros laboratorios mejor equipados. Hasta ahora, y todos sois conscientes, pues hay cierta incongruencia incluso en las formas como el Ministerio de Sanidad realiza las inspecciones. Hay centros a los que va el inspector y ahí se toma un café y hay otros a los que se somete a un 3er grado. Realmente eso yo creo que también es preocupante porque también puede generar que centros no precisamente muy preparados estén realizando unas técnicas y con unas exigencias mucho menos que otros centros que están más preparados. ¿Qué opinas, Leo, de eso? Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Precisamente ahora mismo pues, en Vida Fertility estamos inmersos en estas aperturas de centros. Y bueno, como todos sabemos, no hay una legislación vigente que sea común a todas las comunidades autónomas y esto pues, evidentemente genera problemas. E incluso dentro de la misma comunidad autónoma, dependiendo del equipo de inspección que te toque, pues hay unos requerimientos o hay otros, o un inspector pone el punto de mira más en un criterio que en otro. Entonces, bueno, pues esto al final, bueno, por no hablar de los tiempos, porque los tiempos entre comunidades también, tanto como para apertura de centro como para renovaciones de licencias, o sea, son de risa. Hay comunidades en las que la media está entre 8 y 9 meses y otras comunidades que estamos esperando 20 y 24 meses. Esto, pues al final, ¿qué crea? Pues problemas de gestión, problemas a nivel económico de una manera que no son ni conscientes, problemas a nivel, puesto que tú dices un poco de injusticias entre centros, porque al final a unos centros les piden mucho, a otros poco, y es un poco problemático, además cuando lo estás viviendo en primera persona y ves que las cosas no evolucionan. ¿Qué sería lo superidóneo? Pues que hubiera una norma que nos rigiera a todos por igual.
Es verdad que ahora mismo pues, la legislación es inexistente o está muy desactualizada. La única norma que hay de laboratorios a nivel nacional es la norma UNE, la 179007, que como todos sabemos no es obligatoria. Hay centros que deciden establecerla y otros que no. Y es complicado porque Sanidad lo único que te pide es un sistema de gestión de calidad, pero no te exige ni que sea una norma ISO 9001-2015 ni que sea una norma UNE. Entonces, pues al final cada centro pues, decide qué quiere hacer. Y a lo mejor lo que para mí es un sistema de calidad súper exquisito no lo es para ti o para Siri tampoco, o al revés. Entonces estamos otra vez en la ambigüedad. Cada uno hace un poco lo que quiere y lo que puede. Como tú comentas, establecer una norma UNE a todos los centros pues es difícil porque hay centros, sobre todo centros más antiguos, pues que no pueden disponer de los recursos físicos y humanos que nos exige esta norma. Pero bueno, sí que es verdad que hay movimiento y tú lo sabes mejor que nadie para establecer unas directrices comunes. La Comunidad de Madrid es la primera que ha redactado ya una orden que está a espera de hacerse pública. Hace 2 o 3 semanas salió en prensa. Y, por otra parte, el Ministerio de Sanidad, junto con inspectores de diferentes comunidades autónomas, ASEBIR y la SEF, está redactando una norma para que sea aplicable a todo el ámbito nacional. Y, bueno, ojalá esto salga pronto, se consiga y se regularice un poco la situación, porque ahora es bastante caótica. Vamos bien de tiempo. Nos habían dicho que no había que dar mucho paso al público, pero si queréis participar, tenéis alguna pregunta, totalmente dispuestos a aclararla. ¿Sí? Aquí tenéis los 2 micros. Los tenemos nosotros. Hola. Bueno, yo como decía Nasser antes, a Marcos, os veo bastante deprimidos, ¿eh? Será la mejor mesa, pero bastante deprimidos. Bueno, como creo que siendo ginecólogo soy más objetivo que vosotros, que sois embriólogos y en el fondo trabajamos juntos, a ver, yo creo que la automatización la tenemos aquí, será un paso adelante. Está más claro que el agua porque para empezar evitará errores humanos. O sea, que nos guste o no nos guste, seamos mejores o seamos peores, tenemos. Por tanto, eso nos lo va a traer. Pero hasta donde yo sé, las máquinas no funcionan solas. Nunca han funcionado solas. Entonces, alguien va a tener que estar ahí, ¿no? Digo yo, tomando decisiones. Que en este caso yo difiero un poco de Sergi, que nos queremos mucho desde hace mucho tiempo. Yo cuando estudié medicina no estudié ni genética, ni epidemiología, ni estadística, ni absolutamente ninguna de estas ciencias básicas. En mi carrera todo era medicina interna, etcétera, etcétera. Y con los años no me ha quedado más remedio pues, que estudiar estadística, bioepidemiología. Entonces, yo lo que sí que creo, y es mi opinión, es que vuestro trabajo cambiará. Nos guste o no nos guste. Y a lo mejor no lo vivís ninguno de vosotros, pero yo creo que el embriólogo será otra cosa. Yo no sé si moviendo, ¿cómo se llama esto?, algoritmos, o no tengo ni idea, pero... Juanjo, nuestro trabajo ha cambiado desde que nacimos. O sea, quiero decir, pues no sí. sé si quedará aquí alguno, pero yo hacía mis micropipetas. Bueno, Esto eso. seguramente me está echando muchos años, pero hacíamos las micropipetas con el puller, el grinder y la forja. Y aparecieron las micropipetas de MB y las comprábamos. Y apareció el otro y lo asumíamos. Lo que pasa es que muchas veces dices, ¿estamos deprimidos? No, queríamos sacar este tema porque también estamos un poco cansados porque nosotros no lo decimos, pero oímos con mucha frecuencia ese mantra de es que vais a desaparecer los embriólogos en el momento que sea automático. Eso yo creo que quien lo dice no tiene mucha idea. No hagáis caso. No hagáis caso. Totalmente de acuerdo y me ha encantado que todo el mundo estaba de acuerdo en que vamos a evolucionar. Llevamos evolucionando desde 1976, no, desde 1984 que nació el primero en España. Y seguro que yo igual no evoluciono tanto, pero los que están aquí van a seguir evolucionando y van a aprender a manejar esas máquinas. Igual sí que es cierto que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el paradigma de que igual nosotros no tenéis
que hacer las capacitaciones de semen como las hacíamos nosotros, porque estábamos solos en nuestros laboratorios. Igual nuestro trabajo está más hiperespecializado, que Marcos lo dice en alguna ocasión, más orientado hacia asesorar, hacia controlar, hacia analizar, controlar la calidad, decidir qué técnicas utilizar. Y muchas veces nos quedamos en decir, es que si hay alguien que haga la ICSI, pues igual tampoco merece la pena que hagamos la ICSI. Igual lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la máquina la hace bien y comprobar cómo fecunda y cómo evoluciona y cómo se analizan esos embriones y decidir en nuestros laboratorios si es mejor utilizar no invasiva, PGTA o diagnóstico por imagen. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, eso lo conocéis todos, existen diferentes modelos de laboratorio actual y existen modelos de laboratorio, dígase Bruselas, etcétera, etcétera, donde el número de embriólogos que hay es el que es y hay mucho técnico de laboratorio que hace mucho trabajo de tipo manual, que teóricamente en nuestro país lo hacen más embriólogos y en cambio los embriólogos siguen estando porque son un montón, pero toman otro tipo de decisiones y hacen otro tipo de trabajo. Entonces yo creo que en ese aspecto, vamos, no sé si no estaréis o no deprimidos, pero vamos, que suben el ánimo. Javi, vamos. Bueno, a ver, no estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que habéis comentado del embriólogo que cambiará y todo eso. Sí que cambiará, claro, pero nosotros creo que no lo veremos, porque todavía es un arte el laboratorio y influyen muchísimos detalles, pero muchísimos, que hay que tener en cuenta. Entonces, esto es como una intuición, algo que es innato a la persona. Entonces, sí que hay una técnica y todo esto, pero al final cada uno tiene su método. Y cuando vas a un laboratorio te das cuenta. Vas a un laboratorio, trabajan de una manera. Vas a otro, trabajan de otra manera. Y en los detalles está el secreto de los resultados. Porque la realidad es que trabajamos muy diferentes. Entonces, para mí, un laboratorio es como una cocina. Un chef podrá tener la receta, ¿no?, pero si lo hace otro, es que no va a salir igual, seguro. A lo mejor la otra forma de trabajar también es buena. O sea, no quiere decir que haya una sola fórmula para trabajar, sino que cada uno tiene que crear la suya y luego formar a la gente que viene. Porque dices, vale, el ICSI no hace falta que lo hagas tú, pero tú tienes que enseñar al técnico, porque el técnico vendrá con unas habilidades, con una formación, pero luego tú tienes que transmitirle toda tu experiencia. Entonces, en la formación también está la base del éxito, porque al final lo que queremos todos es eso, pues un niño sano en casa con el menor tiempo posible y que aliviemos la espera, ¿no?, porque la espera es lo que hace el estrés, la ansiedad. Entonces, cuanto más ansiedad y más estrés creemos en una pareja o en una mujer, peor va a ir el resultado al final, porque si lleva 3 años haciéndose cosas, pues está ya desesperada. Entonces, hay que intentar, como dice la doctora Mofa, el tiempo es importante, pero tampoco vamos a hacer entonces todas las técnicas porque son las más efectivas. O sea, hay que tener un poco de sentido común y aplicar los conocimientos cuando se tienen que aplicar. Yo te quiero contestar respecto a esto. Precisamente lo que estamos hablando es que al empezar a automatizar y robotizar todo, lo que va a ocurrir es que se va a homogeneizar todo mucho más. Entonces, precisamente, siguiendo el ejemplo que has puesto, es como si a un chef le ponemos una Thermomix. Al final el chef va a hacer la Thermomix y le va a salir una receta que si sigue exactamente la receta de la Thermomix le va a salir igual a él que a otro chef cualquiera. Entonces, lo que nos va a ocurrir es esto, que vamos a estandarizar todo de tanta manera que el biólogo ya no va a necesitar estar tan metido en cuanto al proceso, sino que simplemente va a controlar que se echan los ingredientes de forma correcta y va a poder utilizar su tiempo para otra cosa, que en este caso pues me imagino que será para dedicar más tiempo a la investigación, para lo que debería hacer, que es mantener más contacto con los pacientes, para hacer algo muy importante, que es rehumanizar el hecho de que estamos haciendo nuestros embriones en una factoría. Entonces, el embriólogo va a ser el encargado de asesorar bien a los pacientes, de decirles exactamente qué es lo mejor en su caso, ¿de acuerdo? Y de esta manera decidir qué técnicas se le van a proponer y a realizar. Pero también estoy de acuerdo en lo que se ha dicho anteriormente, que el embriólogo en sí, el papel
papel del embriólogo, que va a tener que ser mucho más especializado, va a tener que ser alguien que tenga unos conocimientos más grandes, va a terminar bajando la ratio de embriólogos por laboratorio, porque no va a hacer falta tanta gente que tenga ese puesto. Sí que va a hacer falta pues técnicos de laboratorio que estén controlando que esa máquina o esas máquinas, esos robots, sigan el trabajo que tienen que seguir y que funcionen bien, pero lo que es el director de orquesta tendrá que haber uno, dos, pocos, no muchos. Entonces, yo creo que va a cambiar el papel del embriólogo y, por desgracia, va a bajar la ratio respecto al número de ciclos que se van a hacer en las clínicas. Es mi opinión. No lo sé, pero hace mucho tiempo que tenemos timelapse y el número de embriólogos no ha bajado. De hecho, es que para controlar todo esto hace falta mucho tiempo, muchas horas, hay que dar los vídeos, o sea que al final pero lo que ocurre, no tenemos menos embriólogos, tenemos los mismos. Lo que ocurre, por suerte, es que las técnicas de reproducción asistida cada vez se aplican más y cada vez hay más parejas que requieren de ayuda para reproducirse. Y esperemos que en algún tiempo, como decía antes, bajen los precios gracias a esas automatizaciones y sean pues, más asequibles a más gente y más gente pueda tener acceso a ellas. Bueno, yo quiero pensar que no va a bajar la ratio. Posiblemente nos vamos a hiperespecializar y vamos a abrir otras vías. Ahora va a falta otros profesionales que toquen más el tema de genética, porque nosotros en la carrera sí que estudiamos genética. Sí, sí. Yo hice microbiología y genética. Quiero decir que al final luego te deriva hacia otras cosas, pero la base la tenemos. Con lo cual posiblemente pues tengamos que abrir y pensar que no todo es lo que estamos haciendo hasta ahora, sino que hay otras actividades, la edición genética, la interpretación por imagen, de la mano de otros profesionales, que haga que se hiperespecialice un poquito más nuestro trabajo. O sea, bueno, yo pienso que tampoco... Y tienes razón en que es un arte, pero también yo pensaba al principio que hacía mejor las micropipetas que las de un Bayen y me hacía mis medios de cultivo porque eran mejores que los de... Y al final dices, pues no. Pues no. Vamos a lo que vamos. Perdón. Hola. Bueno, yo quería contestar un poco a lo que acaban de decir. Yo soy embrióloga, así que salgo a la defensa. Yo creo que venimos de un tiempo a esta parte adaptándonos súper bien a todos los avances y no estamos deprimidos, estamos hartos. Entonces, lo único que queremos es que se nos reconozca el trabajo y que se nos valore. Es lo único que hemos pedido. Estamos mezclando, yo creo, dos temas, ¿no? Cómo está avanzando la ciencia y cómo nosotros nos debemos adaptar a ella. Y otra, el reconocimiento de nuestro trabajo. No es depresión, es cansancio. Dos cosas, una que quería introducir antes y ahora por alusiones. A ver, perdona, porque no conozco a todo el mundo, no sé dónde trabajas, pero en mi centro quizás los más reconocidos son los biólogos. Entonces, no sé quién es el que no reconoce vuestra labor, pero al menos vuelvo a decirte que bueno, eso es una cuestión legal y además y aparte de difícil solución. Ya te lo digo yo, porque estamos con Antonio detrás de ello y bueno, aquí hay muchas cosas que son difíciles. A veces uno no obtiene lo que le gustaría, a pesar de que pensemos todos que es la mejor, yo diría, opción. Yo pienso que sí, estaría muy bien que evidentemente las autoridades reconocieran vuestro trabajo, pero yo creo que lo más importante es el reconocimiento de vuestros pares, tanto entre vosotros mismos como de las personas que trabajan con vosotros. Y eso te puedo asegurar que al menos por la parte que me toca o por la que le toca a la Sociedad Española de Fertilidad está más que sobrado. Por tanto, en ese sentido, nada que decir. Y en eso entro también en el tema que se ha hablado antes del tema de los centros, ¿no? Se ha comentado antes lo de la diferencia un poco en cuanto a la calidad de los diferentes centros y las inspecciones. Claro, la pregunta que yo me hago a mí mismo, y es una pregunta, no es que esté respondiendo, es que existen diferentes restaurantes con diferentes categorías. Y nadie va a cerrar los restaurantes que teóricamente tienen menor categoría porque su categoría es menor. El tipo de cocina simplemente es inferior o diferente, ¿no? O sea, no dejamos que solo los 3 estrellas Michelin sean abiertos y los demás los cerramos todos. Por tanto, una de las cosas que también estamos luchando es porque
tanto desde el punto de vista de las inspecciones como de las aperturas de centros, lo que exista es un mínimo, que es lo que tiene que existir. O sea, las inspecciones de los centros no pueden ser manuales de calidad. Los manuales de calidad se los autoimpone cada uno en su centro. Y hay quien quiera tener una calidad aquí arriba, que probablemente tendrá un coste aquí arriba, y por eso te decía que también lo de los precios probablemente será diferencial. Habrá precios que a lo mejor su calidad sea algo inferior, no que no embaracen, cuidado, que sea algo inferior porque tengan medios que no estén al alcance de otros y evidentemente sus precios sean más asequibles. Y en cambio otros que tú te vayas, pues no sé, como al Schoolcraft de Estados Unidos. Pero es normal que en un mercado de libre concurso estas diferencias existan. Lo que es importante desde el punto de vista del Ministerio, que es lo que le tenemos que hacer llegar nosotros, es que ellos no pueden ser los garantes de la calidad de los centros. Ellos han de ser los garantes de que se cumplen toda una serie de normas que son necesarias para que aquel centro funcione, que es muy diferente. Totalmente de acuerdo, Juanjo, pero al final, perdona, no estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de centros sanitarios. Sí, y luego, cuando yo lo he explicado me refería a eso que está usted diciendo, que hay que establecer unos criterios mínimos. Es por la diferencia de edad, no pasa nada. Hay que establecer... Lo has rematado. Jolín. Hay que establecer unos criterios mínimos para que todos los cumplamos. A eso me refería. Con independencia de luego el sistema de calidad que tú quieras aplicar en tu centro. Pero tienes que tener unos criterios mínimos que deberíamos cumplir todos y que actualmente ni se exigen ni se cumplen. Y volviendo a lo que estabas diciendo, si somos centros sanitarios, estamos sometidos a normas, incluso a normas europeas, que hablan, por ejemplo, de cosas como que haya que tener un equipamiento suficiente para que la actividad no se interrumpa en caso de avería de otro equipo, o que hay que tener sistemas de trazabilidad, pues obviamente son criterios no de calidad, sino de funcionamiento, que yo creo que también nos corresponde a nosotros defender que se apliquen. No hablando de resultados. Está claro que la normativa se ha de cumplir, tanto la española como probablemente la europea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a partir de ahí, de que todo el mundo cumpla la normativa, uno puede poner su lista. Por supuesto. No, yo creo que en ningún momento hemos hablado de calidad en cuanto a resultados, ni a calidad asistencial, ni que tenga unos sillones más bonitos o más cómodos. Estamos hablando de unos recursos mínimos que en estos momentos no estamos cumpliendo. Y como tú sabes, por eso precisamente no estamos cumpliendo. Por eso precisamente están ahora un poco nerviosos intentando adecuar la norma. Bueno, no sé si ya, ahora sí que ya creo que nos hemos pasado. Ya toca. Con lo cual, oye, y gracias por invitarme a esta sesión. No, pero sobre todo no gracias por invitarme a mí, sino gracias por organizar esto y gracias por darnos esta posibilidad de hablar de temas que a nosotros, pues bueno, como ya has visto, nos interesan. Yo lo quería hacer con el micro. Pues muchas gracias a todos a esta última mesa. Y ya para finalizar, porque algunos tenemos que coger aviones, llegar a casa, los niños, etcétera, etcétera, me vais a permitir que finalice como he empezado esta mañana, es decir, dándoos las gracias a todos, dando las gracias a los ponentes y moderadores por vuestro fantástico trabajo. La agenda habla de ello, habla de que vosotros, como ponentes, como moderadores, además de los temas, haya hecho que creo que la sesión haya sido bastante exitosa. También a los que habéis participado de una manera pues, aquí en vivo, compartiendo vuestra opinión, llevándoos alguna cosita a casa para que podáis modificar el día de mañana en vuestra clínica. A los que nos estáis viendo desde los canales de YouTube y LinkedIn de Igenomics por parte del Grupo Vitolife. Y, por supuesto, también agradecer que me hagáis referencia directa, pero evidentemente esto ha sido un trabajo de equipo. Mencionaba esta mañana a mis compañeros, a Luis Aznar, a Pepe López, a Ana Presencio, que está con la logística y la técnica a tope. Así que darles muchas las gracias. A Leticia también, por su parte. A mis compañeros de Igenomics que han dado charla, que han moderado. Y, bueno, en general, muchas gracias a todos vosotros. Y, siguiendo la analogía de la Thermomix, la comida, los restaurantes, etcétera, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Buenas tardes.